En este video veremos a cada persona ejecutada en esta 2, 1 y 2 en el año 2020. Repasaremos los crímenes que los llevaron al corredor de la muerte, las últimas palabras que pronunciaron y las últimas comidas que pidieron antes de ser ejecutados. Pero antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios si tu estado tiene pena de muerte o no. Comencemos con el primero de 2020. El 15 de enero de 2020, después de pasar 13 años en el corredor de la muerte, John Steven Gardner fue ejecutado por inyección letal. ¿Pero qué hizo para recibir la pena de muerte? Veámoslo. Faltaba poco para la medianoche del 23 de enero de 2005, cuando Tammy Gardner logró marcar al 911. Sangrando y apenas consciente, susurró que le habían disparado en la cabeza. La operadora apenas pudo entender sus palabras, pero Tammy dio su nombre, su dirección y el nombre del tirador, su esposo separado, John Gardner, de 29 años. Fue trasladada en helicóptero a un hospital en Dallas, pero era demasiado tarde. 2 días después, murió. La investigación avanzó rápido. En cuestión de horas, la policía localizó a John en Mississippi. Encontraron su camioneta blanca, tal como Tammy la había descrito, y dentro había 2 fibras rojas y una etiqueta de precio de $1 con 49 centavos de unos guantes de trabajo marca Brahma, el mismo tipo que se vendía en una gasolinera de Texas, donde John había usado su tarjeta de crédito el día del asesinato. Las fibras coincidían con la bata de Tammy, y en su casa, los oficiales encontraron un revólver Magnum 44. Estaba completamente cargado, excepto por una bala disparada. La evidencia contaba la historia. Pero la relación contaba otra, más oscura. John había sido abusivo durante años. Aislaba a Tammy de sus amistades, amenazaba a su familia, se presentaba en su trabajo y la golpeaba en privado. Una vez le confesó a una consejera de violencia doméstica que John la acariciaba con un arma durante el sexo y cuando se enojaba, le golpeaba la cabeza con el cañón. Sus compañeras de trabajo notaron los moretones, y Tammy no lo ocultaba. Les confiaba lo que estaba viviendo. La única forma en la que voy a salir de esto es cuando él me mate, dijo más de una vez. Para cuando presentó la solicitud de divorcio, ya estaba recibiendo mensajes amenazantes. El día que murió, los mensajes de texto de John se volvieron más agresivos con cada hora, pero ella no respondió. Esa noche, él irrumpió en su casa. Le disparó en la cabeza mientras ella estaba en la cama, enferma. Murió 2 días después en el hospital. Los fiscales argumentaron que John mató a Tammy en represalia por haber pedido el divorcio. Un jurado estuvo de acuerdo. También escucharon testimonios sobre su pasado: 5 matrimonios, delitos sexuales, abuso infantil y otra mujer, su segunda esposa, Rhoda, a quien le había disparado en la cara cuando estaba embarazada. Sobrevivió un tiempo, pero murió por complicaciones durante una cirugía. John fue condenado a muerte en 2006. Para cuando llegó la fecha de su ejecución, Texas ya había eliminado la tradición de comidas especiales antes de morir. Así que John comió lo mismo que el resto de la población carcelaria ese día. Antes de que le administraran las drogas, se volvió hacia la ventana de los testigos y dijo que amaba a sus amigos. Se disculpó. «Quiero decirles que siento su dolor», dijo. «Espero que lo que estoy haciendo hoy les dé paz, alegría, cierre, lo que necesiten para perdonar. Lo siento. Sé que no pueden perdonarme, pero espero que algún día lo hagan». «No quiero hablar mucho», agregó. «Le pido al alcaide que proceda con el castigo porque tengo muchas ganas de ver al Señor Jesús». El 15 de enero de 2020, después de pasar 13 años en el corredor de la muerte, John Steven Gardner fue ejecutado por inyección letal. La droga, pentobarbital, se administró a las 6:20. Roncó 3 veces y se quedó inmóvil en segundos. Fue declarado muerto a las 6:36, a los 4 años. Y con una vida acabada, ya había otro hombre en fila para enfrentar el mismo destino. Pero, ¿qué hizo él? ¿Y cuál fue su última comida? Sigue viendo para descubrirlo. Justo antes de la medianoche del 8 de noviembre de 1997, Donnie Lance pateó la puerta de una pequeña casa en el condado de Jackson, Georgia. Dentro estaban su exesposa, Sabrina Lance, y su nuevo novio, Dwight Butch Wood Jr.
Sabrina y Donnie tenían 2 hijos juntos, pero la relación se había vuelto tóxica desde hacía mucho tiempo. Ahora ella intentaba seguir adelante, pero Donnie no iba a permitirlo. Levantó una escopeta y disparó 2 veces, una vez al pecho de Dwight y otra vez a su espalda cuando cayó al suelo. Dwight murió en el acto. Luego Donnie se volvió hacia Sabrina, pero no disparó. La golpeó hasta matarla con la culata de la escopeta. Los vecinos oyeron el alboroto y llamaron a emergencias, pero cuando los oficiales llegaron, ya era demasiado tarde. Donnie había aterrorizado a Sabrina durante años. La había estrangulado, la había amenazado de muerte e incluso una vez intentó electrocutarla con una batería de coche. Sus amigos dijeron que vivía con miedo y su familia aseguró que él nunca dejó de acosarla, incluso después de haberse separado. Donnie seguía apareciendo, mirando, acechando, esperando, y esa noche finalmente cumplió cada amenaza que había hecho. En junio de 1999, un jurado declaró a Donnie culpable de 2 cargos de asesinato. Los fiscales argumentaron que no se trataba solo de ira. Era una cuestión de control. Sabrina lo había dejado, había seguido con su vida, y Donnie no lo soportaba. El jurado deliberó durante horas antes de decidir que debía morir por inyección letal. Pasó los siguientes 21 años en el corredor de la muerte, esperando. Durante ese tiempo, sus abogados argumentaron que sufría daño cerebral y tenía un coeficiente intelectual bajo, que no estaba mentalmente apto para ser ejecutado. Pero los tribunales no estuvieron de acuerdo. Testigo tras testigo describió a un hombre controlador, violento y consumido por los celos, especialmente con respecto a la nueva vida de Sabrina sin él. Al final, esos años tras las rejas no borraron lo que había hecho, y ningún tribunal encontró una razón para salvarlo. La noche del 29 de enero de 2020, Donnie rechazó una oración final. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, respondió con una sola palabra: no. Su última comida fue 2 hamburguesas de carne con chile, papas fritas, aros de cebolla, mostaza, ketchup y un refresco. La dosis letal de pentobarbital se le administró a las 9:00. Donnie Lance fue declarado muerto a las 9:05. Tenía 66 años. La siguiente ejecución se llevó a cabo en febrero. Veamos qué ocurrió. El 4 de agosto de 2002, Abel Ochoa estaba sentado en el patio trasero de su casa en Dallas, con una pipa de crack en la mano. No había consumido en más de una semana, y la abstinencia lo estaba destrozando por dentro. Desesperado y al borde del colapso, le rogó a su esposa, Cecilia, que lo llevara a comprar más droga, y ella aceptó. Salieron juntos, compraron la droga, regresaron a casa, y Abel se drogó. Luego, sin decir una palabra, entró en la casa, tomó una pistola 9 milímetros y comenzó a disparar contra su propia familia. En cuestión de minutos, había 4 personas muertas: su esposa, Cecilia, su bebé, Anahi, el padre de Cecilia, Bartolo Alvarado, y su cuñada adolescente, Jacqueline. Solo una persona sobrevivió: Alma, otra hermana, que quedó gravemente herida. Pero Abel no había terminado. Después de vaciar el primer cargador, recargó el arma. Cuando su hija de 7 años, Crystal, intentó escapar, la persiguió y también le disparó. Nadie en esa casa estaba a salvo. La policía lo atrapó más tarde ese mismo día en un cajero automático de un centro comercial. Confesó rápidamente, diciéndoles a los oficiales que sabía que su esposa no le daría más dinero, así que decidió matarlos a todos. El jurado no dudó y fue condenado a muerte. El 6 de febrero de 2020, a las 6:25, tras pasar 17 años en el corredor de la muerte, Abel recibió una dosis letal de pentobarbital. Justo antes de su ejecución, se disculpó. Se volvió hacia los familiares de su esposa detrás del vidrio y dijo: «Los amo a todos. Quiero agradecerles por perdonarme». No recibió una comida final especial. Simplemente cerró los ojos y 23 minutos después, a las 6:48, fue declarado muerto. Abel Ochoa tenía 47 años. Pero si creíste que eso fue impactante, no vas a creer lo que hizo el siguiente condenado a muerte. El 8 de noviembre de 1979, Nicholas Sutton, de 18 años,
Entró al departamento de policía de Morristown y les dijo a los oficiales que su abuela, Dorothy Sutton, de 58 años, había desaparecido. Afirmó que se había ido días antes con un hombre desconocido y que nunca volvió. Pero dentro de su casa, la policía encontró sangre, en las paredes, el suelo y la alfombra. Arrestaron a Nicholas en el acto. Días después, confesó haber arrojado su cuerpo al río Nolichucky, atado a un bloque de cemento. Dorothy tenía buenas intenciones. Lo había acogido después de que el padre de Nicholas, un alcohólico con enfermedad mental, muriera. Dorothy, una maestra jubilada con un corazón amable, le abrió las puertas de su hogar e intentó ayudarlo. Pero Nicholas le pagó con violencia, golpeándola en la cabeza y luego ahogándola. Y eso no fue todo. Después de su arresto, Nicholas admitió haber matado a otras 2 personas. Una de ellas era su propio amigo, John Michael Large. John pensó que se reuniría con Nicholas en un granero remoto en Carolina del Norte para arreglar un asunto de dinero relacionado con drogas. Pero todo se convirtió en una pelea. Nicholas le enrolló una cadena de perro en el cuello y lo estranguló. Luego, en un acto brutal final, le metió un palo por la garganta y lo enterró en una tumba poco profunda detrás del granero. La segunda víctima fue Charles Almond, un contratista de Knoxville. Nicholas dijo que le disparó a Charles y arrojó su cuerpo en una cantera, donde permaneció oculto y olvidado, hasta 1980. Para cuando cumplió 19 años, Nicholas ya había sido condenado por 3 asesinatos y sentenciado a cadena perpetua. Pero la historia no terminó ahí. En 1985, dentro de la prisión del condado de Morgan en Tennessee, Nicholas y otros 3 reclusos apuñalaron a Carl Stepp 38 veces durante una disputa por drogas. Carl lo había amenazado de muerte, así que Nicholas decidió atacar primero. Esta vez, sin embargo, hubo testigos. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte. Para entonces, tenía 24 años. Durante las siguientes 3 décadas, Nicholas cambió. Se convirtió en un recluso modelo, se convirtió al cristianismo e incluso salvó la vida de varios guardias durante disturbios en la prisión. Consoló a presos moribundos, pero todo eso llegó demasiado tarde. Cuando llegó su momento, Nicholas eligió la silla eléctrica en lugar de la inyección letal. Para su última comida, pidió chuletas de cerdo fritas, puré de papas con salsa y tarta de durazno con helado de vainilla. Recibió la comunión y luego dio sus últimas palabras. Estoy agradecido de ser un siervo de Dios. El 20 de febrero de 2020, tras pasar 34 años en el corredor de la muerte, la silla eléctrica puso fin a su sentencia en Tennessee. Fue declarado muerto a las 7:26. Nicholas Sutton tenía 58 años. No te vayas todavía porque no querrás perderte el siguiente. El 17 de junio de 2004, 4 oficiales de policía de Birmingham llegaron a un pequeño apartamento en la calle 18 para entregar una orden judicial. Dentro estaba Nathaniel Woods, un hombre de 27 años con antecedentes menores y una orden pendiente por un delito menor. Los oficiales lo encontraron dentro de lo que describieron como una casa de crack, junto a otro hombre, Kerry Spencer. Pero lo que ocurrió después se convirtió en una de las ejecuciones más debatidas de la historia reciente en Estados Unidos. La policía tuvo un breve enfrentamiento con Nathaniel, verificaron su identidad y regresaron más tarde ese mismo día con la intención de arrestarlo. Según el oficial que sobrevivió, Nathaniel corrió cuando entraron al apartamento. Le rociaron gas pimienta. Luego, Kerry abrió fuego con un rifle SKS. En cuestión de segundos, 3 oficiales, Harley Chisholm, Charles Bennett y Carlos Owen, estaban muertos. El cuarto, Michael Collins, sobrevivió. Nathaniel Woods huyó, pero nunca disparó ni una sola vez. Aún así, los fiscales afirmaron que Nathaniel había atraído a los oficiales a una emboscada. Fue juzgado y condenado por asesinato capital. Kerry, quien admitió haber disparado, insistió en que Nathaniel no tenía nada que ver. Nate es completamente inocente, escribió. Ese hombre no sabía que yo iba a dispararle a nadie. Pero el jurado no lo vio así. Votaron 10-2 a favor de la pena de muerte. En Alabama, eso fue suficiente.
Las apelaciones se prolongaron durante años. Líderes de derechos civiles como Martin Luther King III pidieron clemencia. Kim Kardashian se unió a la protesta. Incluso una hermana de uno de los oficiales asesinados le pidió públicamente a la gobernadora que le perdonara la vida. Pero la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, negó la solicitud y la sentencia se mantuvo. Para su última comida, Nathaniel pidió batatas, espinacas, empanadas de pollo, muslos de pollo, manzanas cocidas, papas fritas, 2 naranjas y una bebida sabor a naranja. Solo dio un bocado. Rechazó dar una declaración final. El 5 de marzo de 2020, tras pasar 14 años en el corredor de la muerte, Nathaniel Woods fue ejecutado por inyección letal. Las drogas entraron en su cuerpo a las 8:38 y fue declarado muerto a las 9:01. Tenía 43 años. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Merecía morir por lo que ocurrió? Está bien. Continuemos con el siguiente caso, ya que Walter Burton fue ejecutado después. Pero, ¿qué hizo para merecer la pena de muerte? El 9 de octubre de 1991, Gladys Keeler, de 81 años, fue encontrada brutalmente asesinada dentro de su casa rodante en Ozark, Missouri. Administraba el parque de casas móviles Riverview, donde vivía sola, y era muy conocida entre sus vecinos e inquilinos, muchos de los cuales ayudaba con comida o dinero cuando lo necesitaban. Pero esa tarde, su nieta llegó y encontró a Gladys muerta en el dormitorio. Había sido apuñalada más de 50 veces. El ataque fue frenético, personal y devastador. Ese mismo día, Walter Burton, de 35 años, también estaba en el parque de casas móviles. Había estado ayudando a un vecino cercano y más tarde afirmó que acompañó a la nieta de Gladys cuando fue a ver por qué no respondía el teléfono. Según su propia versión, resbaló en la sangre, intentó evitar que la nieta tocara el cuerpo y luego se fue del lugar. Pero lo que llamó la atención de la policía fueron unas pequeñas manchas de sangre en su camisa. En el lugar, los oficiales lo interrogaron. Vieron las manchas y confiscaron la prenda. En pocos días, Walter Burton fue acusado de asesinato capital. No había testigos presenciales, ni huellas dactilares, ni ADN. El caso del Estado se basaba casi por completo en esas manchas de sangre, 5 pequeñas marcas, y en el testimonio de un informante carcelario que afirmó que Walter confesó mientras estaba en prisión. Su última comida incluyó una hamburguesa doble con tocino y queso, papas tipo tater tots con queso, pastel de crema de plátano, Dr. Pepper sabor cereza, costilla de cerdo con barbacoa, una papa al horno con queso y pastel de nuez con helado de vainilla. Ya atado a la camilla, dio sus últimas palabras. Yo, Walter Archie Burton, soy inocente, y el estado de Missouri está ejecutando a un hombre inocente. El 19 de mayo de 2020, tras pasar 26 años en el corredor de la muerte, una inyección letal puso fin a su vida a las 6:10. Walter Burton tenía 64 años. Pero si crees que eso fue terrible, aún no has visto lo que viene. En la mañana del 14 de junio de 1993, Billy Wardlow estaba de pie en el porche de la casa de Carl Cole, en una zona rural del noreste de Texas, tratando de llevar a cabo un plan que nunca tuvo posibilidades. Tenía 18 años, una pistola robada en la mano, y la absurda idea de que robar la camioneta de un anciano podría arreglarlo todo. Montana lo esperaba, pensaba él. Una vida nueva, nombres nuevos, sin más palizas, sin más noches sin dormir en casas rodantes destartaladas. Solo él, su novia Tonya y la Silverado que quería robar. Carl, de 82 años, abrió la puerta. Billy le pidió usar el teléfono y Carl le pasó uno por la rendija. Billy lo sostuvo contra su oreja, fingiendo marcar, pero no estaba llamando a nadie. Cuando Carl intentó cerrar la puerta, algo cambió. Tal vez vio algo en los ojos de Billy. Tal vez fue instinto. El anciano no retrocedió. Peleó. Agarró el brazo de Billy, lo empujó hacia atrás e intentó arrebatarle el arma. Fue entonces cuando Billy entró en pánico y apretó el gatillo. Un solo disparo. A la cabeza. Carl cayó ahí mismo, en la entrada. La pelea terminó en segundos. Después, Billy no revisó la casa, ni se llevó la camioneta. Simplemente huyó.
y 2 días después, la policía los atrapó a él y a Tonya en Dakota del Sur. En la cárcel del condado, Billy intentó ahorcarse con su propia ropa y amenazó a los guardias. Un alguacil le dijo que lo escribiera todo, que dejara que la culpa saliera en el papel, y si eso ayudaba, que lo tirara. Pero Billy no lo tiró. Entregó la carta, y esa se convirtió en la confesión que los fiscales citarían durante los siguientes 25 años. En la carta, escribió que Carl lo hizo enojar, que lo mató como un verdugo, que fue fácil y que no le importó. Pero el propio Billy admitió después que esa carta no era del todo cierta. Le disparó porque se asustó, pero el jurado no vio a un chico asustado. Vieron a un mentiroso, a un asesino. Eso, junto con sus arrebatos en la cárcel, selló la sentencia: pena de muerte. Para algunos, es una historia de amor. Para otros, es difícil de entender. Enamorarse de un hombre condenado por quitarle la vida a alguien. Daniel Allen, activista contra la pena de muerte de 51 años, comenzó a escribirle a Billy en 2015. Para 2017, estaban comprometidos. Aunque la boda se pospuso por la pandemia, su apoyo nunca flaqueó. A pesar de la condena, Daniel insistía: él no es un monstruo, aunque haya cometido un asesinato. De todos los hombres que conoció en el corredor de la muerte, dijo, Billy era distinto. Cuando llegó su último día, no se le permitió una comida final especial y no dijo nada antes de que le administraran la droga. Semanas antes, había escrito a la Junta de Libertad Condicional describiéndose como un chico asustado que tomó malas decisiones. A las 6:28 del 8 de julio de 2020, después de pasar 25 años en el corredor de la muerte, Billy Joe Wardlow recibió una dosis letal de pentobarbital. Fue declarado muerto a las 6:52. Tenía 45 años. A continuación, tenemos la primera ejecución federal en casi 20 años, así que sigue mirando. El 11 de enero de 1996, en lo profundo de las colinas Ozark de Arkansas, William y Nancy Mueller regresaron a su casa con su hija Sarah, de 8 años, sin saber que 2 hombres vestidos como agentes federales ya estaban adentro. Daniel Lewis Lee y Chevy Kehoe no estaban ahí para entregar órdenes judiciales. Habían ido en busca de dinero en efectivo, oro y armas, y no planeaban dejar testigos. Daniel y Chevy redujeron a la familia, los ataron con bridas plásticas y torturaron a la hija de Nancy con una picana eléctrica, exigiéndole que revelara dónde estaban escondidos los objetos de valor. Saquearon la casa y se llevaron aproximadamente $80,000 en efectivo, oro y armas de fuego. Pero no terminaron ahí. A la pareja y su hija les aplicaron descargas con una pistola eléctrica, luego les colocaron bolsas de plástico sobre la cabeza, aseguradas con cinta adhesiva en el cuello. Daniel y Chevy condujeron los cuerpos más de 60 kilómetros hasta un tramo remoto del río Illinois Bayou, donde los lastraron con piedras y los arrojaron al agua fría y turbia. Para cuando unos pescadores encontraron los restos en el lago Dardanelle, meses después, Daniel ya había huido a Washington, donde ambos se ocultaron en un motel con las armas y el dinero robado. Para Daniel, no era su primer contacto con el asesinato. Años antes, había ayudado a su primo a matar a un hombre durante una pelea en una fiesta. Ahora, había participado en el asesinato de una familia entera, incluida una niña de 8 años, porque estorbaban en la fantasía de supremacía blanca que compartía con su cómplice. Por su parte, recibió unos pocos miles de dólares y una pistola. Daniel fue arrestado en 1997 y pasó más de 2 décadas en el corredor de la muerte federal. En algún momento antes de abril de 1996, perdió el ojo izquierdo, al parecer, en una pelea de bar tras insultar a un nativo americano con un comentario racista. El 14 de julio de 2020, después de una noche llena de retrasos legales y apelaciones de último minuto, fue atado a la camilla en la Cámara Federal de Ejecuciones en Terre Haute. Su última comida no fue revelada al público, pero se especula que fue la misma comida regular de prisión. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, insistió: «Yo no lo hice. He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino. Están matando a un hombre inocente». Luego comenzaron a fluir las drogas.
Daniel Lewis Lee fue declarado muerto a las 8:07 a.m. Tenía 47 años. Cuando terminó la ejecución, el personal de la prisión no tuvo tiempo para descansar, ya que la vida de Wesley Ira Purkey ya estaba programada para terminar, solo 2 días después, en esa misma sala. Pero ¿qué había hecho él y qué comida eligió como su última? A simple vista, todo comenzó como cualquier otro día de semana. El 22 de enero de 1998, Jennifer Long, de 16 años, caminaba cerca de Kansas City cuando un hombre en una camioneta blanca se detuvo junto a ella. Le ofreció llevarla. Una fiesta, alcohol y unos minutos de escape. Ella aceptó y subió al vehículo. Ese hombre era Wesley Ira Purkey. Se detuvieron en una licorería, donde él compró ginebra para ella. Pero cuando Jennifer le pidió que la dejara bajar, Wesley sacó un cuchillo deshuesador de la guantera y le dijo que no. Ya en su casa de Kansas, la llevó al sótano y la violó. Jennifer intentó escapar, pero él la apuñaló repetidamente en el pecho, el rostro y el cuello, hasta que su cuerpo quedó inmóvil. Después, Wesley metió su cuerpo en una caja de herramientas y se fue. Horas más tarde, fue visto bebiendo en un bar. Al día siguiente, compró una motosierra eléctrica. Durante varios días, desmembró el cuerpo y quemó lo que pudo en la chimenea. Luego trituró los restos óseos. Lo que no se quemó, lo arrojó a un pozo séptico en las afueras de Clearwater. Luego hizo que sus hijastros lo ayudaran a limpiar el sótano con cloro. Cuando Jennifer no regresó a casa, su madre llamó a la policía, a amigos y familiares, pero nadie sabía nada de su paradero. La policía eventualmente la clasificó como una adolescente fugitiva, pero su familia nunca creyó esa versión. 9 meses después, Wesley volvió a matar. Esta vez, la víctima fue Mary Ruth Bales, una viuda de 80 años que vivía con polio. El 27 de octubre de 1998, Wesley regresó a su casa tras haber hecho trabajos de plomería allí el día anterior. Estaba drogado con crack y acompañado de una prostituta. Llevaba una caja de herramientas, pero no fue a reparar nada. Golpeó a Mary hasta matarla con un martillo de garra. Luego, él y la mujer se quedaron durante horas, fumando más crack y comiendo comida de su cocina. Volvió al día siguiente con gasolina, con la intención de incendiar la casa y borrar la evidencia. Pero unos vecinos lo vieron y llamaron a la policía. Wesley huyó, pero no llegó lejos. Fue arrestado el 30 de octubre. Al principio, solo enfrentaba cargos por el asesinato de Mary. Pero tras las rejas, Wesley empezó a hablar. Quería ser trasladado a una prisión federal y ofreció información sobre un segundo asesinato. Les contó a los detectives que había llevado a una joven a través de las fronteras estatales y describió todo: la motosierra, el fuego y cómo arrojó los restos al estanque. Cuando le preguntaron quién era, señaló a Jennifer en una rueda fotográfica. En el juicio, Wesley intentó cambiar su versión. Afirmó que Jennifer había ido con él por voluntad propia, que solo había mentido para que los federales se involucraran. Pero no importó. El jurado creyó lo que escuchó. El 16 de julio de 2020, tras casi 2 décadas en el corredor de la muerte, Wesley Purkey fue ejecutado por inyección letal. Había pedido una tarta de nuez como última comida, pero pidió recibirla después del proceso insoportable, un momento que nunca llegó. Cuando le pidieron su última declaración, dijo: «Lamento profundamente el dolor y sufrimiento que causé a la familia de Jennifer. Lo siento mucho. Lamento profundamente el dolor que le causé a mi hija, a quien amo con todo mi corazón. Este asesinato sanitizado realmente no tiene ningún propósito». Wesley fue declarado muerto a las 8:19. Un día después, otro condenado a muerte, Dustin Lee Honken, fue ejecutado en esa misma sala. ¿Pero qué fue lo que hizo él? En el verano de 1993, en una tranquila zona del norte de Iowa, 5 personas simplemente desaparecieron. Un pequeño traficante de metanfetamina llamado Greg Nicholson, su novia Lori Duncan, las 2 hijas pequeñas de ella, Candace, de 10 años, y Amber, de solo 6, y otro hombre, Terry DeGeus. Durante años, no hubo respuestas, ni cuerpos, solo un silencio helado,
y una pista que parecía perderse en los bosques cerca de Mason City. Dustin Honken, de 22 años, nació y creció en Britt, Iowa. Un chico nerd de pueblo, con talento para la química. Era educado, estudioso y de apariencia pulcra, muy lejos de la imagen típica de un asesino. Pero bajo la superficie, era frío, calculador y peligroso. Usó sus habilidades en química para cocinar metanfetamina y convirtió su tranquila comunidad del Medio Oeste en un centro de distribución de drogas. Antes de que alguien lo notara, ya había construido un imperio, impulsado por la adicción, el dinero rápido y el miedo. Sus clientes eran en su mayoría distribuidores locales. Greg y Terry eran dos de los mejores. Pero cuando la DEA comenzó a acercarse y Greg decidió cooperar, Dustin no solo se puso nervioso, se volvió violento. Sabía que el caso en su contra dependía del testimonio de Greg, así que hizo que desapareciera. El 24 de julio de 1993, Dustin envió a su novia, Angela Johnson, a la casa de Greg, haciéndose pasar por una vendedora perdida. Cuando logró entrar, dejó que Dustin accediera también, y juntos obligaron a Greg a grabar una declaración diciendo que Dustin era inocente. Luego se llevaron a Greg, Lori y las niñas a una zona boscosa del campo de Iowa. Uno por uno, los condujeron entre los árboles, los ejecutaron y los enterraron en tumbas poco profundas. La más pequeña, Amber, aún vestía su camisón rosa. Unos meses después, cuando las autoridades comenzaron a presionar a Terry, Dustin repitió el patrón. Angela lo atrajo a una propiedad abandonada bajo el pretexto de un encuentro romántico, y Dustin lo estaba esperando. Terry nunca regresó a casa. El caso original por drogas contra Dustin se derrumbó sin testigos. Esquivó la prisión y volvió al negocio, pero con los años empezaron a surgir piezas sueltas de la historia. Un mapa pasó de mano en mano entre reclusos y también notas en la cárcel. Una amiga de Angela dio un paso al frente y luego aparecieron los cuerpos. En Terra Dodos, en la misma zona boscosa de Iowa donde la pista se había enfriado, los investigadores encontraron los restos de las 5 víctimas. Para cuando los fiscales federales presentaron cargos por asesinato contra Dustin en 2001, él ya estaba cumpliendo condena por tráfico de metanfetamina. Pero esto era distinto. La escala, la crueldad, la manera metódica en que eliminó no solo a sus enemigos, sino también a niñas inocentes, testigos que no sabían nada de lo que ocurría. El jurado escuchó a informantes de la cárcel, a ex amigos y otros reclusos. Escucharon a Dustin comparar el asesinato con drogarse. Una vez que cruzas cierto punto, dijo en una grabación, ya no hay vuelta atrás. Fue condenado por todos los cargos, 5 asesinatos, 2 de ellos niños. En 2005, un juez federal le impuso la pena de muerte. Dustin Honken se convirtió en el primer ciudadano de Iowa en décadas en enfrentar una ejecución federal. Con el tiempo, trató de cambiar su imagen. Se convirtió al catolicismo en prisión. Citaba poesía y escribía a líderes religiosos, pero todo fue demasiado tarde. Su última comida fue un pedido de $33 de Pizza Hut. El 17 de julio de 2020, después de pasar 15 años en el corredor de la muerte, Dustin fue conducido a la cámara de ejecución en Uspe Terre Haute. Sus últimas palabras fueron una recitación del poema Heaven, Heaven de Gerard Manley Hopkins. He deseado ir donde las fuentes no fallan, a campos donde no cae granizo filoso ni cortante, y donde brotan unos pocos lirios. Y he pedido estar donde no llegan las tormentas, donde la marea verde reposa en puertos silenciosos y lejos del vaivén del mar. Luego dijo, Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por mí. Cuando comenzaron a administrarle las drogas, fue declarado muerto a las 3:36. El 28 de octubre de 2001, Ledmond Mitchell, de 20 años, y un amigo adolescente llamado Johnny Orsinger hacían autostop por una carretera tranquila de Arizona cuando fueron recogidos por una mujer llamada Alice Slim y su nieta de 9 años, Tiffany Lee. Ambas viajaban para visitar a una curandera en la reserva Navajo. Alice tenía 63 años. Era amable, confiada. Solo quería ayudar a 2 jóvenes dándoles un aventón.
pero Ledmond y Johnny ya habían decidido lo que iban a hacer. Esperaron a que Alice detuviera el auto. Entonces comenzó el ataque. Johnny apuñaló repetidamente a Alice y Ledmond la ayudó a arrastrarla fuera del vehículo, mientras la pequeña Tiffany lo veía todo desde el asiento trasero. Luego también la atacaron a ella. Fue Ledmond quien le cortó el cuello. Con ambas víctimas muertas, los hombres llevaron los cuerpos al bosque. Usaron piedras y cuchillos para mutilarlos. Les cortaron la cabeza y las manos. Luego intentaron quemar los restos y los enterraron en una tumba poco profunda. Se quedaron con el auto de Alice y lo usaron durante varios días. Incluso lo utilizaron para robar en una tienda local disfrazados con máscaras de Halloween. Cuando se dieron cuenta de que el coche podría conectarlos con los asesinatos, lo abandonaron e intentaron incendiarlo. Pero ya era tarde. Las autoridades estaban tras ellos. Ledmond fue arrestado solo una semana después de los asesinatos. Tanto él como Johnny fueron acusados, pero como Johnny tenía solo 16 años, no podía enfrentar la pena de muerte. Ledmond sí, y lo hizo. En 2003, fue condenado por todos los cargos: secuestro, robo de auto y asesinato. Fue sentenciado a muerte ese mismo año. El 26 de agosto de 2020, tras pasar 17 años en el corredor de la muerte, Ledmond fue llevado a la Cámara Federal de Ejecuciones en USPTRJ. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, respondió: «No, estoy bien». Su última comida no fue revelada públicamente. Fue declarado muerto a las 6:29 tras recibir una dosis de pentobarbital. Había muerto. Pero el siguiente hombre en la lista, Keith Dwayne Nelson, ya había dejado claras sus intenciones mucho antes de pisar el corredor de la muerte. De hecho, su amenaza fue hecha años antes, y cuando llegó el momento, la cumplió. El 12 de octubre de 1999, Pamela Butler tenía solo 10 años. Había pasado la tarde patinando en las afueras de su casa en Kansas City. Era un martes cualquiera, hasta que Keith Dwayne Nelson se detuvo con su camioneta blanca y lo cambió todo. Keith, que en ese momento tenía 24 años, había estado vigilando el vecindario. Ya le había dicho a un compañero de trabajo, días antes, que quería secuestrar, violar y matar a una niña, y Pamela se convirtió en su objetivo. La agarró directamente de la calle, justo frente a su hermana Penny, de 11 años. Mientras Pamela gritaba pidiendo ayuda, Keith se alejó a toda velocidad, haciéndole una señal obscena con el dedo desde el asiento del conductor. Los vecinos presenciaron el secuestro. Algunos incluso anotaron la matrícula del vehículo. Y en cuestión de horas, la historia ya estaba en los noticieros locales. Pero Keith no se detuvo hasta llegar a una zona boscosa detrás de una iglesia en Green Valley, Missouri. Allí, desnudó a Pamela, la violó y usó un trozo de alambre para estrangularla hasta la muerte. Dejó su cuerpo en una tumba poco profunda en el bosque, detrás del estacionamiento de la iglesia. 2 días después del secuestro de Pamela, alguien vio a Keith escondido debajo de un puente. Corrió por un río intentando escapar, pero unos trabajadores ferroviarios lo atraparon al otro lado y lo retuvieron hasta que llegó la policía. Alguien le preguntó dónde estaba Pamela. En televisión en vivo, Keith respondió: «Sé dónde está, pero no se los voy a decir». Al día siguiente, la policía encontró su cuerpo. El forense confirmó después que había sido violada antes de morir y que el ADN de Keith se encontraba en su ropa interior. El caso estaba cerrado. Fue acusado de secuestro interestatal con resultado de muerte, un delito federal porque había llevado a Pamela a través de las fronteras estatales. El juicio se llevó a cabo en Missouri, y en 2001, Keith se declaró culpable. El cargo de violación fue retirado como parte del acuerdo, pero aún así, recibió la pena de muerte. En la tarde del 28 de agosto de 2020, 18 años después de recibir su sentencia, los guardias ataron a Keith Dwayne Nelson a la camilla. Rechazó una última comida especial, y cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, no dijo nada. 9 minutos después de iniciada la inyección, fue declarado muerto a las 4:32. La siguiente ejecución fue programada para septiembre, y el condenado que esperaba en fila era William Emmett LeCroy. Veamos su crimen y sus últimos momentos. En la superficie, Cherry Log,
Georgia, era un lugar tranquilo, tranquilidad de pueblo pequeño. Pero el 7 de octubre de 2001, un crimen que marcaría para siempre a la comunidad ocurrió tras una de sus puertas. Esa noche, dentro de su casa, Joanne Tisler, una enfermera de 30 años, se preparaba para dormir. Recién había regresado de un viaje de compras en Tennessee con su prometido, había desempacado sus cosas y se había acomodado para pasar la noche. Pero, sin saberlo, alguien ya la estaba vigilando. Un vecino a solo unas casas de distancia, William LeCroy, de 31 años, un delincuente sexual convicto que llevaba apenas un mes fuera de prisión, ya había irrumpido en su casa mientras ella no estaba. Traía consigo bridas plásticas, un cuchillo y un plan. Esperó hasta que Joanne cruzó la puerta principal. La emboscó, la ató, la violó y luego la apuñaló una y otra vez. Cuando estuvo muerta, robó su Ford Explorer negro y huyó. A la mañana siguiente, Joanne no se presentó a una cita. Una amiga fue a su casa alrededor de las 10:30 para ver si estaba bien y encontró su cuerpo. Había sido agredida sexualmente, apuñalada múltiples veces y dejada tirada en el suelo. Su pistola calibre .32 había desaparecido, al igual que su camioneta. La policía local rápidamente enfocó su atención en William. Vecinos lo habían visto espiando a Joanne con binoculares. Tenía un largo historial delictivo, incluyendo robo y abuso sexual. Y al revisar sus antecedentes, los investigadores descubrieron que había sido dado de baja del ejército por deserción y que tenía una obsesión con la brujería. 4 días después, el 11 de octubre, agentes de la patrulla fronteriza en Minnesota detuvieron un Ford Explorer negro durante un control de rutina, cerca de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Era el vehículo de Joanne, y William estaba al volante. Fue arrestado sin resistencia y trasladado al centro de detención del condado de Cook. Allí, confesó todo. Le dijo al FBI que había golpeado a Joanne con una escopeta, la ató con bridas plásticas, la violó, le cortó el cuello, la apuñaló varias veces y luego robó su vehículo para intentar escapar a Canadá. En un momento, afirmó que pensaba que Joanne era una niñera de su pasado que lo había abusado, pero esa excusa no se sostuvo. Joanne era más joven que él. La historia no tenía sentido. Como robó el vehículo de Joanne como parte del ataque, William fue acusado en un tribunal federal bajo el Estatuto de Robo de Automóvil con resultado de muerte. Según esa ley, si una muerte ocurre durante una carjack, se puede aplicar la pena de muerte. En marzo de 2004, William fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Pasó 16 años en el corredor de la muerte federal. Para su última comida, pidió KFC, pero se lo negaron por preocupación con los huesos. En su lugar, recibió Pizza Hut. En la tarde del 22 de septiembre de 2020, William fue atado a la camilla y sin dar ninguna declaración final, fue ejecutado con una sola dosis de pentobarbital. Fue declarado muerto a las 6:29. Solo 2 días después, en esa misma sala, se llevó a cabo otra ejecución. Veamos qué hizo ese prisionero para terminar en el corredor de la muerte. El 21 de junio de 1909, Christopher Villalba, de 19 años, se subió a un automóvil junto a 4 miembros más jóvenes de su pandilla, uno de ellos llamado Brandon Bernard. Salieron con la intención de cometer un robo, y para el final de ese día, 2 personas estaban muertas, encerradas en el maletero, con disparos en la cabeza y quemadas vivas. Las víctimas eran Todd Bagley, de 26 años, y su esposa, Stacy Bagley, de 28, pastores juveniles de Iowa que estaban de visita en Fort Hood, Texas. Christopher se les acercó en una gasolinera, pidiéndoles un aventón. Los Bagley aceptaron, como solían hacer cuando alguien necesitaba ayuda. Una vez dentro del vehículo, Christopher sacó un arma y los obligó a meterse en el maletero. Durante horas, la pareja suplicó por su vida. Cantaron «Cristo me ama», mientras Christopher, Brandon y los demás les robaban las alianzas, sacaban dinero de cajeros automáticos con sus tarjetas y se reían hablando de lo que harían después. Finalmente, el grupo condujo hasta una zona apartada del área recreativa del lago Belton.
Christopher ordenó a los demás que empaparan el interior del coche con líquido inflamable. Luego abrió el maletero y disparó a Todd y a Stacy en la cabeza. Pero Stacy no murió de inmediato. Brandon encendió el fuego y mientras el humo llenaba el vehículo, Stacy luchaba por respirar. La autopsia reveló más tarde que tenía hollín en los pulmones. Seguía viva cuando comenzaron las llamas. Los bomberos encontraron el automóvil calcinado y los cuerpos en su interior poco después. Y en cuestión de días, la policía arrestó a los 5 jóvenes. Christopher y Brandon, los 2 mayores, fueron acusados bajo ley federal, ya que los asesinatos ocurrieron en una base militar estadounidense. En junio de 2000, ambos fueron condenados a muerte. Los otros 3, todos 2 menores de 18 años, fueron condenados a largas penas de prisión. La fecha de ejecución de Christopher llegó el 24 de septiembre de 2020, después de pasar 2 décadas en el corredor de la muerte. Mientras estuvo en prisión, se convirtió al judaísmo mesiánico. Para su última comida, pidió Pizza Hut. Su madre lo observaba desde el otro lado del vidrio. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, dijo: «Padre, sana sus corazones con gracia y amor». Luego, mirando a su madre, añadió: «Estoy listo, padre». Fue declarado muerto a las 6:46. 2 meses después, el 10 de diciembre de 2020, Brandon Bernard comió su última comida, una pizza con carnes y un brownie. Se disculpó antes de que le administraran las drogas. «Lo siento», dijo. «Esas son las únicas palabras que pueden describir cómo me siento ahora y cómo me sentí ese día». A las 9:27, fue declarado muerto. Ahora, veamos la ejecución que tuvo lugar en noviembre y entremos en los crímenes horrendos de Orlando Hall y sus momentos finales. La noche del 24 de septiembre de 1994, Lisa Renee, de 16 años, se encerró en su apartamento en Arlington, Texas. Sus hermanos, Neil y Stanfield, acababan de estafar a un grupo de narcotraficantes en un trato fallido de marihuana. Horas después, 4 hombres se presentaron en su puerta. Pero ya no buscaban dinero. Ahora querían venganza, y Lisa pagaría por lo que sus hermanos habían hecho. El hombre que lideraba ese grupo era Orlando Hall, de 23 años. Junto a él estaban Bruce Webster, Demetrius Hall y Stephen Beckley. El plan original era atrapar a Neil y Stanfield. En cambio, encontraron a Lisa y estaba sola en casa. Ella llamó al 911. «¡Están intentando tumbar mi puerta!», gritó. Pero no pudo terminar la llamada. La puerta corrediza de vidrio estalló y los hombres la arrastraron fuera del apartamento. La ataron y la llevaron a través de las fronteras estatales hasta Pine Bluff, Arkansas. La movieron de motel en motel, la escondieron, la violaron, la amenazaron. Durante los siguientes 2 días, Lisa fue agredida sexualmente en repetidas ocasiones, golpeada y finalmente llevada a un parque donde ya habían cavado una tumba poco profunda. Le cubrieron la cabeza con una toalla antes de que Orlando la golpeara con una pala. Cuando intentó escapar, Steven la derribó y Orlando volvió a golpearla. Finalmente, Bruce la amordazó, la roció con gasolina y comenzó a enterrarla viva. Lisa murió asfixiada, sepultada bajo tierra, aún con vida. Orlando fue arrestado poco después y confesó. En 1995 fue declarado culpable de secuestro con resultado de muerte y condenado a muerte. Bruce Webster también fue condenado a muerte inicialmente, pero más de 2 décadas después, en 2019, esa sentencia fue revocada luego de que los tribunales determinaran que tenía una discapacidad intelectual. Estuvo cerca de ser ejecutado en 2007. Los otros 3 hombres evitaron la pena de muerte. Cooperaron con los fiscales y, a cambio, recibieron condenas más leves. Mientras estuvo en prisión, Orlando se convirtió al Islam. Expresó remordimiento, diciendo que había traumatizado a la familia de Lisa y a la suya propia. En su declaración final, pidió perdón. «Invito a Teodos al Islam. Gracias por darme la oportunidad de ser perdonado. Gracias a Teodos los que están aquí, a mi familia, a mis seres queridos. Cuídense. Díganles a mis hijos que los amo», dijo. Lloró mientras las drogas entraban en su cuerpo. Para su última comida, pidió pollo frito, a la barbacoa y al horno, además de pizza, brownies
té dulce, leche y pudín de vainilla. El 19 de noviembre de 2020, Orlando Hall fue ejecutado por inyección letal. Fue declarado muerto a las 11:47. Tenía 49 años. Y si pensaste que esa última comida fue excesiva, espera, la siguiente fue incluso más extravagante. ¿Qué opinas tú? ¿Alguien que ha quitado una vida debería tener derecho a elegir su última comida? ¿Es un acto de compasión o más de lo que merecen? Cuéntanos en los comentarios. En junio de 2002, Alfred Bourgeois, de 38 años, obtuvo la custodia de una niña que acababa de conocer. Jacqueline Harrison, de 2 años, apodada Jaja, era el resultado de una aventura y solo 6 semanas después estaba muerta. Alfred, un camionero de larga distancia, estaba haciendo una entrega en su camión en la estación aérea naval de Corpus Christi y Jaja lo acompañaba. Testigos dirían más tarde que Alfred perdió el control cuando la niña volcó accidentalmente su orinal dentro del camión. Enfurecido, la agarró por los hombros y golpeó su cabeza contra el tablero 4 veces. Su esposa y su hija adolescente estaban presentes. Su hija dijo que la expresión de Jaja se volvió triste antes de que su cuerpo quedara inerte. Fue llevada de urgencia a un hospital, pero ya era demasiado tarde. Jaja murió al día siguiente por una lesión cerebral masiva. La autopsia reveló moretones, quemaduras en proceso de curación, sangre detrás de los ojos e hinchazón por todo el cuerpo. Pero los investigadores encontraron más que evidencia de una paliza fatal. También hallaron señales de abuso sexual. Alfred afirmó que fue un accidente, incluso culpó a su esposa, pero el jurado no le creyó. En 2004, tras un juicio federal de 2 semanas, Alfred fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte. Durante el juicio, testigos, muchos de su propia familia, hablaron sobre su largo historial de violencia. Algunos lo describieron golpeando a Jaja con cinturones y cables. Un recluso dijo que Alfred bromeaba diciendo que la cabeza de la niña se había hinchado como una sandía después de golpearla con un bate de plástico. El 11 de diciembre de 2020, después de pasar 18 años en el corredor de la muerte, Alfred Bourgeois fue llevado a la cámara de ejecución. Su última comida fue un banquete de mariscos de Red Lobster, champiñones rellenos, camarones fritos, pasta Alfredo con camarones, panecillos y cheesecake. No ofreció disculpas. En cambio, afirmó que fue incriminado. Le pido a Dios que perdone a todos los que conspiraron y tramaron en mi contra y colocaron pruebas falsas, dijo, y añadió, yo no cometí este crimen. 20 minutos después estaba muerto, ejecutado con una sola dosis de pentobarbital. Tenía 56 años. Con eso concluyen todas las ejecuciones llevadas a cabo en 2020. ¿Cuál de estos casos te impactó más? Cuéntanos en los comentarios.